Pues bueno, vamos a darle, todavía nos faltan algunos participantes. Vamos a darle un poquito más de tiempo. Y mientras voy compartiendo la pantalla. Ahí está. Bueno, pues yo creo que ya veo a 8 conectados. Entonces, pues no sé, yo creo que ya vamos a ir iniciando. Tenemos mucho material hoy que cubrir. Entonces, pues vamos a ir platicando a ver acerca de estas cuestiones. Y obviamente, como el día de ayer, me voy a ir deteniendo para que, si ustedes tienen preguntas, bueno, pues me las hagan. El día de ayer estuvimos viendo cuáles eran algunas de las implicaciones fiscales para efectuar negocios en Estados Unidos. El día de hoy, déjenme, estoy buscando aquí, que no me alcanzo a ver. Caray. Me escuchan perfecto, ¿verdad? Ahí está. Ya. Bueno, el día de ayer platicamos entonces acerca de las implicaciones fiscales que tienen los contribuyentes o que tienen mexicanos al iniciar sus operaciones en Estados Unidos. Ahora bien, vamos a ir analizando ciertas obligaciones que van a tener ustedes, porque no solamente es incorporar su negocio, y una vez que incorporaron su negocio, pues listo, ¿no? Ya quedó, ya me olvido, sino ciertas operaciones o ciertas implicaciones que ustedes deben de tener en consideración cuando algunos de ustedes tienen el plan de emigrar. Entonces es importante revisar cuáles serán estas implicaciones al emigrar a los Estados Unidos, al obtener ustedes una residencia fiscal. No residencia migratoria, eso es importante. No vamos a platicar aquí de cuestiones migratorias, no. Ustedes pueden ser residentes fiscales y lo vamos a analizar más adelante. Pueden ser residentes fiscales americanos sin ser residentes permanentes para efectos migratorios de los Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a analizar hoy van a ser toda esta serie de obligaciones que ustedes se van a encontrar en los Estados Unidos, las multas y las sanciones que pueden generarse por estas obligaciones, y finalmente vamos a platicar acerca de cuáles son las opciones para resolver el incumplimiento de obligaciones. El día de ayer, bueno, pues ya me conocen ustedes. Aquí está un poco de mi resumen, mi background. Y pues vamos a ver cuáles son las consideraciones previas que aquí hay que entender. Y por favor, como el día de ayer me voy a detener en algún punto, vamos a efectuar una serie de preguntas-respuestas. Por favor, díganme si hay algún concepto que ustedes no entienden. El primer concepto que ustedes deben de entender es que en Estados Unidos se pagan ingresos se pagan ingresos o se pagan impuestos por los ingresos mundiales. Y esto va a ser muy importante. Usualmente en México, por ejemplo, en nuestro país, en México, el pago de impuestos es territorial, en el sentido de que solamente pagas impuestos si eres residente fiscal mexicano, ¿no? Si eres residente fiscal mexicano, ¿cuándo? Cuando eres un ciudadano mexicano por nacimiento, por naturalización, en el caso de alguna persona física, o por el otro lado, en el caso de una persona moral, cuando tiene su centro de administración o su sede de administración principal ubicado dentro del territorio nacional.
En esos dos supuestos, obviamente, tú eres considerado residente fiscal mexicano y por lo tanto pagas impuestos en México únicamente. ¿Qué pasa cuando vienes a Estados Unidos? Cuando vienes a Estados Unidos y emigras, te vuelves ciudadano con doble nacionalidad porque adquieres la residencia permanente, pues el problema es que al volverte residente permanente, automáticamente adquieres la residencia fiscal americana. Esto significa que también tienes que pagar impuestos en los Estados Unidos por todos tus ingresos, todos los ingresos que obtienes a nivel mundial, inclusive sobre los que ya pagaste impuesto en México. Esa es una. Hay un segundo test, este es el primer test es el del test de la ciudadanía, ¿no? El primer examen, el primer estándar. Si tú eres un ciudadano, tú americano o tienes residencia permanente, pagas impuestos en Estados Unidos sobre todos tus ingresos. Y ahorita vamos a ver cuáles son las multas por no pagar. En segundo lugar, hay un segundo estándar. El segundo estándar es el estándar de la presencia sustancial en Estados Unidos. Si tú llegas a estar durante los últimos 3 años, en un periodo de 3 años, 1, 2 y 3, por ejemplo, ahorita, 2020, estás entre 2020, 2019 y 2018, acumulas 183 días en Estados Unidos, eres considerado como un residente fiscal americano. Y si eres considerado como un residente fiscal americano, independientemente de que estés en una visa de turista, etcétera, vas a tener que reportar todos tus ingresos mundiales, sobre todo lo que obtengas fuera de Estados Unidos. ¿Por qué vamos a ver o por qué es importante? Muchos de ustedes no planean más que abrir una operación accesoria en los Estados Unidos, incorporarse al mercado de Estados Unidos, etcétera. Pero hay algunos otros que planean emigrar a los Estados Unidos de manera permanente o que quieren adquirir una residencia permanente. Entonces, estas consideraciones de pagar impuestos, si se tienen ingresos en México, pues obviamente implica una planeación previa. ¿Por qué? Porque si tú te mueves a Estados Unidos, un ejemplo muy claro, tienes una casa, esta casa, tú eres mexicano, la vendes, obviamente pagarías impuesto en México, ¿no? Por la ganancia. Pero si te esperas, no vendes la casa, te vuelves ciudadano americano y luego vendes la casa, pagas impuesto en México y a su vez tienes que pagar impuesto en Estados Unidos. Entonces, si te das cuenta en ejemplos tan sencillos como estos, pues obviamente esto genera o esto implica que tú debes de planear con anticipación antes de dar ese paso. Ahora, hay otro apartado en que es relevante para ustedes. Si, por ejemplo, ustedes son personas mexicanas, van y abren su empresa en Estados Unidos, pues la empresa americana va a tener que reportar, bueno, es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de Estados Unidos. Esto implica que es un residente fiscal americano, sin lugar a dudas. La empresa tiene que reportar todos los ingresos que obtiene, no solamente en Estados Unidos, sino los que pudiera llegar a obtener fuera de los Estados Unidos. Supón que tú incorporas tu sociedad en Estados Unidos y más allá de hacer negocios, lo que tú quieres es, más allá de hacer negocios, lo que tú quieres es utilizar esa sociedad americana, esa controladora, para tener propiedades en México, para tener propiedades o inversiones en Europa, etcétera. Bueno, pues en ese caso, esa sociedad americana tendrá que reportar ingresos sobre todo lo que considera o sobre todo lo que venda en Estados Unidos, pero también sobre esas propiedades en México, esas propiedades en Europa. Entonces, si se dan cuenta, los Estados Unidos es uno de los dos países que realmente impone o le cobra impuestos a sus ciudadanos, nada más por el solo hecho de ser ciudadanos. Es el pago que hay que pagar, más bien es el fee, o sea, es la cuota que hay que pagar por ser ciudadano americano. Y esto tal vez no sea relevante para muchos porque ustedes no tienen algunos, tal vez piensen nunca moverse a Estados Unidos, pero tal vez habrá otras personas que en algún futuro no solamente piensan abrir un negocio en Estados Unidos, sino que piensan emigrar a los Estados Unidos y es importante efectuar una planeación pre o cuando ya se está en Estados Unidos y se cumple alguno de estos dos estándares que vimos, como el de la ciudadanía o el estándar de los 183 días, es importante revisar ello. ¿Por qué? Pues porque si no pagas, las sanciones son estratosféricas. Y ahorita vamos a ver. Entonces, el primer punto es el punto de los ingresos mundiales. El segundo de los puntos es, en Estados Unidos no solamente es como en México nada más tenemos nuestra declaración anual, presentamos algunas formitas y se acabó.
Bueno, en Estados Unidos tenemos la declaración anual, pero a su vez también tenemos declaraciones informativas. ¿Qué significa esto de declaraciones informativas? Declaraciones informativas implica fundamentalmente que tú te encuentras obligado a reportar ciertos activos, ciertas propiedades que tú tienes fuera de los Estados Unidos. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, que aplica fundamentalmente para ciudadanos mexicanos que van, abren su empresa y se acabó, y que luego se pagan servicios para mandar lo que platicábamos ayer, para efectuar repatriación de las utilidades a México, pues pagar intereses, podríamos ver lo que platicamos de los dividendos, las regalías, prestación de servicios de México a Estados Unidos, por lo cual tú le emites una factura a tu empresa americana, la empresa americana te paga por ese servicio. Bueno, en este tipo de casos, por ejemplo, además de que la sociedad americana tenga que presentar su declaración de impuestos, su declaración anual, lo que tiene que hacer es presentar una forma denominada 5472, precisamente cuando las empresas son mayoritariamente, el 25% de sus accionistas son extranjeros. Entonces, si ustedes son accionistas de una empresa americana al 100%, tendrán que presentar la forma 5472 cuando realicen alguna de esas actividades como repatriar intereses, como pagar intereses, dividendos, regalías, etcétera. Muchas veces la gente piensa que nada más hay que declarar impuestos. No es así. Esta serie de obligaciones de reporte son muy caras. Faltar o dejar de presentar la declaración anual, genera una multa mínima, que no pasa más allá de los $1,000. Dejar de presentar la forma 5472, el reporte, por ejemplo, del pago de los dividendos, intereses, etcétera, representa una multa flat fee, o sea, cuota fija, de $25,000. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues estamos hablando de penalidades bastante fuertes. Y muchas veces, cuando ustedes son ciudadanos mexicanos o inversionistas mexicanos en los Estados Unidos, no tienen conocimiento de esta serie de obligaciones y confían únicamente en el preparador de impuestos, que muchos de ellos están bien preparados, pero otros no saben. Entonces, eso realmente genera, obviamente, problemas que son, pues, de bastante, ¿cómo se llama? Genera problemas importantes. Ya tenemos una pregunta, la vamos a contestar de una vez. ¿Qué pasa si los accionistas tienen la doble nacionalidad? ¿También tienen que generar la forma 5472? Bueno, en este caso, aquí lo que debería de pasar es que más bien si uno es un ciudadano que, por ejemplo, uno es ciudadano americano que tiene una doble nacionalidad, lo que tú tienes que hacer es más bien reportar en otra forma, no la 5472, sino en otra forma, que sería, por ejemplo, la 8938, reportar tu tenencia accionaria en la otra sociedad, ¿no? Entonces, ese envío de dinero que estás efectuando al extranjero también se reporta. Hay otra forma, 926. Hay una simplicidad, hay una multiplicidad de formas, ahorita las vamos a ir viendo. Entonces, lo que quiero que entiendan, o lo que quiero que el día de hoy se lleven, será precisamente que existen obligaciones de reporte. Y estas obligaciones de reporte, el incumplimiento es lo que sale realmente caro en los Estados Unidos. Y muchas veces son los inversionistas extranjeros los que no tienen idea y piensan que nada más con la declaración anual es suficiente, pero realmente son las declaraciones informativas donde el IRS les cobra a ustedes dinero. Y hablo de $25,000, una multa de $25,000 para esta forma, por ejemplo, por año de incumplimiento. Y lo peor, en México tenemos la prescripción de las autoridades, de las facultades de las autoridades. ¿Esto qué significa? Más bien, prescribe la facultad, o más bien, en 5 años, si el SAT no te revisa un ejercicio, perdió la obligación, ya prescribió, más bien ya caducan las facultades de la autoridad para determinarte un crédito fiscal. En Estados Unidos, el plazo es de 3 años. Hasta ahí vamos bien, podría sonar muy maravilloso. Ya se me pasó la del 2019,
Entonces me espero al 2020, o sea, 2019 se empieza a contar a partir de cuando se debió de haber presentado, que es en el 2020, y ahí me espero 3 años, 21, 22 y 23, pasado el 23 ya, ¿no? Ya no me tendría que esperar 5 como en México. El problema radica en que si nunca presentas estas declaraciones informativas, nunca empieza a correr ese término de 3 años. Entonces podrá ser 2050 y el IRS dice, ah, caray, a ver, voy a revisarte el 2000. Así de sencillo. Entonces, dense cuenta cómo se van acumulando, cómo el sistema de los Estados Unidos es muy grave en cuanto a estas obligaciones de reporte. Existe otra pregunta que dice, ¿cada cuándo se debe presentar la 5472? Hablamos de todas estas obligaciones de reporte y los vamos a ver más adelante, pero aquí lo importante, lo que ustedes deben también de tener en mente es que las declaraciones informativas se presentan conjuntamente con la declaración anual, usualmente. Entonces se presentan de forma anual, no se presentan de forma bimestral, trimestral, no, se presentan de forma anual. Entonces eso es importante que lo tengan en mente. Entonces quiero que el día de hoy, dentro de las consideraciones previas y dentro de lo que ustedes pueden llevarse de este seminario, de este webinar, es que si ustedes tienen alguna obligación, tienen alguna incidencia o algún contacto con los Estados Unidos, estén atentos a estas obligaciones de reporte que pueden llegarse a generar en Estados Unidos. Y nada más es una cuestión de tenerlo en la mente y cada vez que ustedes vayan con alguien que les prepare los impuestos en Estados Unidos, que les haga la declaración de sus empresas, si ustedes se vuelven residentes permanentes, de informar a las personas o de decirles, al por lo menos, hacer las preguntas correctas. Esto es lo que queremos, lo que quiero transmitir, hacer las preguntas correctas. Ustedes no tienen obligación de ser expertos fiscalistas, ni mucho menos, pero sí a tener el conocimiento básico de por lo menos saber qué preguntar. Y decir, oye, mi situación me genera alguna obligación extra de reporte, sí o no, ¿no? Y si ellos ya les dicen que no, bueno, pues está bien. Pero si les dicen que sí, o por lo menos no saben, ustedes ya le generaron la pregunta a su preparador y él por lo menos va a investigar y va a saber qué es lo que tiene que buscar. Pero, o sea, casos como los que les platiqué ahorita, son casos que a muchos de ustedes les puede aplicar. Facilísimo, ¿no? Entonces, tampoco es una cuestión que se ve muy alejana y pues véanse, las multas de $25,000 pues son bastante excesivas. Contribuyentes con obligaciones internacionales es lo que venimos platicando. Obviamente ustedes como contribuyentes que tienen inversiones o que son fuera de Estados Unidos, pues obviamente van a tener obligaciones de reporte, ¿no? Obligaciones internacionales. Y sus empresas, que probablemente muchos de ustedes nada más las quieren para tener operaciones dentro de Estados Unidos, pudiera ser que también pudieran tener obligaciones o pudieran adquirir. Por ejemplo, el día de ayer platicábamos acerca de una sociedad americana que ustedes crean, ¿no? Mi controladora es LLC, y esta controladora LLC, a su vez, tiene una propiedad, tiene una sociedad mexicana. Bueno, pues en este caso, la sociedad americana tiene que presentar formas de información sobre la sociedad mexicana. E independientemente de que ustedes no tengan que presentarlo, su empresa lo tiene que hacer. Y si no, la multa de los 25,000 va contra su empresa. Entonces, vayan dándose cuenta cómo va funcionando el sistema americano. No solamente es, yo constituyo mi sociedad, ya mis amigos de Freeman Law me apoyaron, ya estoy operando, presento mi declaración anual, Sansan se acabó, para nada. Hay una serie de obligaciones de reporte y es importante que las tengan en cuenta para evitar problemas. Una última de las cuestiones que aquí es importante tener es una característica fundamental. Obviamente cuando hay sanciones, hay maneras de solucionar el incumplimiento, ¿no? O sea, se me fue, mano. La neta es que no sabía de esas formas. No me enteré que tenía que presentar eso. Mi preparador, mi contador en Estados Unidos nunca me dijo de esta cosa. Mano, ya me llegó la multa de $500,000, ¿no? Porque si me pasaron 2 años, más por 5 años, ya es un montón. Bueno, en este caso, lo que pasa, o hay maneras de solucionar el cumplimiento. ¿Cómo soluciona el incumplimiento? Bueno, soluciona el incumplimiento
a través de programas de disclosure, programas de revelación voluntaria. Y la mecánica de estos programas de revelación voluntaria va a depender fundamentalmente de la intencionalidad que ustedes hayan tenido. Si ustedes tuvieron una intención, alguna vez me tocó un cliente, literalmente se los voy a platicar, nunca fue mi cliente, sino fue un prospecto, entonces estoy en la libertad de poder platicar, no está protegido bajo el secreto profesional, pero muy básico, ¿no? Un cliente que aplicaba la residencia permanente, ya era el señor residente permanente, y el residente permanente tenía varias empresas en México que le generaban buenos ingresos, ¿no? Ingresos de 5 o 10 millones de pesos. No estamos hablando de grandes cantidades, pero son cantidades que, pues bueno, son considerables, ¿no? El señor obviamente ya quería ser, ya era residente permanente, no obstante se había regresado a vivir a México, seguía operando su empresa, tenía su residencia, y el señor, una, dejó de presentar impuestos, ¿no? Bueno, ya ahí empezamos mal. Segundo, tenía que presentar obligaciones de reporte, tenía que reportar su tenencia como residente permanente, tiene que reportar su tenencia de esa empresa mexicana. No lo hizo. Tercero, y aquí es donde viene el punto en el que quiero hacer énfasis. Llega y me dice, pues ¿sabes qué? Mano, yo ya sabía que tenía que reportar. Yo ya sabía. ¿Cómo supo? Sepa Dios. Pero yo ya sabía. Y fíjate que estoy haciendo tal vez alguna operación para que mi notario, pues evidentemente me ayude, ¿no? Para que, digo, de alguna manera, como que no tenga que tener tenencia accionaria y ya no tenga que reportar. Bueno, en este caso, pues es evidente